No pude asistir a la presentación del caso Viuda Negra por motivos de salud, pero he grabado este comentario para subsanar mi ausencia, pues desearía que este reportaje tenga una gran cantidad de lectores para sanear y oxigenar un poco la vida pública de México. Leí este reportaje con una mezcla de indignación y perplejidad, pues si bien conocía de antemano, como cualquier ciudadano medianamente informado, el grado de podredumbre al que llegó el gobierno de Peña Nieto, no había leído un libro donde se escudriñara tan a fondo y con tal riqueza de detalles. Me enorgullece que en México se publiquen ya investigaciones tan serias y bien documentadas, pues el trabajo de sus autores, los periodistas Manu Ureste, Cédric Raciel y Arturo Rangel, rivaliza en olfato detectivesco y agilidad narrativa con el de los mejores equipos de reporteros del primer mundo, aunque ellos tengan sin duda mayores facilidades para desempeñar su oficio. Por lo menos en este campo ya estamos a la altura de los países desarrollados, pero si tomamos en cuenta los riesgos que corre cualquier periodista mexicano que se atreve a investigar a fondo las cañerías del poder político, el mérito de esta crónica es doble, por la inteligencia con que se obtuvo la información y por el valor requerido para publicarla. Como yo leo con ojos de novelista hasta las notas de tintorería, voy a centrar mi comentario en los aspectos novelescos de esta novela documental que llamaron poderosamente mi atención, pues no solo desnudan los engranajes de la corrupción política, sino el aterciopelado cinismo y el doble de lenguaje de sus principales beneficiarios. En el caso Viuda Negra se entrecruzan dos planos narrativos. Uno escudriña la red de lavado de dinero que operaba desde la Secretaría de Hacienda Isaac Gamboa, el extitular de la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda el sexenio pasado, y el otro, las circunstancias del multihomicidio en el que Gamboa perdió la vida junto con 5 miembros de su familia, cuando un comando de sicarios los acribilló hace 2 años en su casa de Temixco, cerca de Cuernavaca. Si los titulares de la Fiscalía del Estado de Morelos y la General de la República tuvieran un mínimo de vergüenza, deberían haber vinculado desde el principio ambas líneas de investigación, como lo hicieron los autores de este reportaje. Pero como todavía no se dignan hacerlo, el libro de Raciel, Ángel y Ureste les marca la ruta a seguir para esclarecer los posibles móviles del crimen, si de verdad tienen interés por resolverlo, pues la burda intriga pasional que urdieron para darle un rápido capretazo al asunto no se puede sostener en pie a la luz de la información que ahora posee la opinión pública. A mi juicio, uno de los aspectos más interesantes del reportaje son sus revelaciones sobre la esmerada pulcritud con que la alta burocracia nombra sus latrocinios. Antes de leerlo, ignoraba que el apellido de la Operación Zafiro no se escribe con Z sino con S, pues sus siglas significan Operación de Saneamiento Financiero, es decir, exactamente lo contrario de lo que fue esa putrefacta malversación del dinero público orquestada por la Secretaría de Hacienda y el gobierno de Chihuahua para financiar las campañas electorales del PRI en 2016. Pero la alusión a una piedra preciosa delata quizá involuntariamente la codicia de quienes no solo querían financiar a los candidatos del partido oficial, sino quedarse con una buena tajada del botín. Tampoco sabía que en la jerga de lampa burocrática, planchar un desfalco significa ocultarlo celosamente recurriendo a complejas triangulaciones financieras con la complicidad de empresas fantasmas. El verbo evoca sin duda el atildamiento de Peña Nieto, el engominado cabecilla de esa mafia, uno de los políticos mejor planchaditos de nuestra historia reciente, que jamás tuvo arrugado el cuello de la camisa. Compárese la tersura de este eufemismo con el bronco lenguaje de Alejandro Gutiérrez, alias La Coneja, el antiguo secretario del Consejo Nacional del PRI, quien al saber que un funcionario del gobierno chihuahuense había delatado la operación Zafiro, exclamó sin pudor alguno: ¿y por qué sigue vivo ese cabrón? Quien haya ordenado la muerte de Isaac Gamboa debió de utilizar ese mismo lenguaje. Pero quizá el mayor acierto del caso Viuda Negra consiste en denunciar las grotescas patrañas contenidos en la versión oficial del multihomicidio
que la Fiscalía morelense atribuye a Betsabé Rodríguez, la esposa de Gamboa. Cualquier novela realista cae en lo inverosímil cuando el autor introduce en la trama elementos metidos con calzador. Y así ocurre con el testimonio de Jazmín, la misteriosa declarante que incriminó a Betsabé Rodríguez, supuestamente forzada a participar en el crimen por su expareja, un guardaespaldas de Isaac Gamboa apodado El Dientes, que según las autoridades era amante de la acusada. Jazmín, cuya existencia pusieron en duda los abogados defensores entrevistados en el libro, y porque no había ni siquiera una credencial del IFE suya, declaró a la policía que durante los preparativos del crimen, el Dientes hablaba todo el tiempo con Betsabé con el altavoz del celular encendido. La privacidad de las conversaciones telefónicas es sagrada para cualquiera, más aún para un jefe de sicarios. El Dientes quería allanarle el camino a Jazmín para que más tarde pudiera delatar su contubernio con Betsabé. Aquí se nota muy claramente la mano negra de los judiciales que pergeñaron este testimonio o se lo arrancaron a la testigo bajo amenazas. Y como todo el caso está basado en él, es muy probable que la Procuraduría de Morelos haya fabricado un culpable, ya sea para encubrir a los verdaderos autores intelectuales del crimen o para soltar deprisa la papa caliente que tenían en las manos. Tampoco es creíble que al entrar a la casa del Dientes en Tlalpan, la policía haya encontrado una pared tapizada con fotos de sus víctimas y otra con fotos de guardaespaldas abrazando o besando a Betsabé. Cualquier asesino a sueldo se esmera por borrar las pistas que puedan incriminarlo, pero el jefe de los sicarios que mataron a Gamboa no creyó necesario tomar esa precaución y le dejó la mesa puesta a los investigadores del multihomicidio. Atribuirle tamaña negligencia no solo exhibe un grotesco montaje policíaco reñido con la lógica más elemental, indica también que la Fiscalía morelense nos quiere tratar como imbéciles. A pesar de haber concluido con rabia la lectura del caso Viuda Negra, me queda sin embargo una semilla de esperanza que mitiga mi mal sabor de boca. Es deprimente constatar que la impartición de justicia en México no ha mejorado un ápice desde los tiempos del viejo sistema corporativo, pues la verdad jurídica sigue siendo falsificada con absoluto descaro. Pero reportajes como este ayudan a contraponerle una verdad histórica que tarde o temprano deberá tener consecuencias legales. Mis felicitaciones a los tres autores del reportaje y un saludo para mi admirado amigo Ricardo Rafael. Hasta luego.